Colombianas y colombianos, bienvenidos. Hoy la noticia no es de un escándalo político ni de corrupción. Hoy la noticia es de algo histórico que para muchos parecía imposible. Por primera vez en la historia, el presidente Gustavo Petro acaba de presentar un fusil diseñado y fabricado por manos colombianas. Y el nombre no podía ser más simbólico. Se llama como el felino más temido de Colombia, el jaguar. Más adaptable, más versátil. Pensado para brindar mayor movilidad, adaptabilidad y capacidad operacional a quienes protegen la nación en las condiciones más exigentes del territorio. Porque defender la nación exige fuerza y precisión, pero también inteligencia, adaptación y dominio. Fusil Jaguar, tecnología colombiana. Autonomía para la defensa y la soberanía. Orgullo nacional. Un nombre que suena a selva, a fuerza, a resistencia y a un país que durante años dependió de tecnología extranjera para defenderse. Porque durante décadas Colombia tuvo que fabricar armas bajo licencias extranjeras. Dependíamos de otros países para producir nuestros fusiles, nuestras piezas y hasta nuestras modificaciones. Pero ahora el gobierno quiere dar un paso completamente distinto. El nuevo fusil no es solamente un arma. Para muchos sectores, representa una apuesta por la soberanía industrial, tecnológica y militar de Colombia. Un intento de mostrar que aquí también se pueden crear proyectos de alto nivel sin esperar permiso de nadie. Y ojo a esto, porque aquí es donde la historia empieza a impresionar de verdad. Este fusil fue desarrollado por ingenieros colombianos de la empresa Indumil, tomando toda la experiencia acumulada durante años. Es decir, no salió de la nada. Detrás de este nuevo fusil hay décadas de aprendizaje, pruebas, errores y adaptación en medio de uno de los conflictos armados más duros del continente. Este fusil fue pensado para la selva colombiana, la humedad extrema, el barro, la montaña y para condiciones donde muchas armas simplemente fallan. Pero lo más impactante es que Colombia ya no quiere quedarse solamente armando piezas extranjeras. El plan es que este fusil llegue a tener producción completamente nacional, sí, completamente colombiano. Y eso cambia muchas cosas, porque un país que fabrica su propia tecnología militar deja de depender totalmente de otros gobiernos, de bloqueos internacionales o de intereses extranjeros. Para algunos esto es apenas un fusil, para otros es una declaración política y estratégica enorme. Y cuando mostraron esta obra de ingeniería por primera vez, las redes sociales explotaron. Mucha gente se sorprendió al ver un diseño moderno, mucho más liviano y adaptable que los modelos anteriores. Incluso algunos expertos dijeron que parece un fusil pensado para competir con diseños internacionales muchísimo más costosos. Y claro, también aparecieron las críticas, porque hay quienes dicen que todavía tiene influencia de plataformas anteriores y que el verdadero reto será demostrar su rendimiento real en operaciones de combate. Pero más allá de la discusión técnica, hay algo que nadie puede negar. Este proyecto despertó un sentimiento de orgullo nacional que hacía mucho tiempo no se veía alrededor de una industria colombiana, porque nos acostumbraron a creer que aquí no podíamos fabricar tecnología avanzada, que siempre teníamos que comprar todo afuera y depender de otros países. Y ahora aparece un proyecto colombiano que pone a todo el mundo a debatir si el país finalmente puede comenzar a competir en desarrollo militar propio. Incluso el nombre fue pensado para generar impacto. Jaguar, uno de los depredadores más poderosos de América Latina. Un animal asociado con fuerza, precisión y dominio en la selva. Y eso no fue casualidad, porque el mensaje detrás de este fusil es claro. Colombia quiere mostrar que puede construir sus propias capacidades industriales y dejar de ser simplemente un comprador de tecnología extranjera. Y para un país marcado durante décadas por la guerra interna, eso tiene un enorme peso simbólico. Así que quiero que ustedes me digan en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que el Jaguar representa un avance histórico para Colombia o piensan que todavía falta demasiado para hablar de independencia tecnológica militar? Los leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos, por apoyar el canal y por compartir este video. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Llegué un poco retardado por toda la agenda del día de hoy, que no ha sido fácil, y que está relacionada en cierta forma con esto de desarrollar la industria militar colombiana con dos grandes propósitos: que el país tenga la capacidad de defenderse a sí mismo haciendo sus armas. Un país que no hace sus armas y depende de armas de otros países, pues tiene una debilidad manifiesta, una vulnerabilidad que en cualquier momento se expresa.
armas que tienen diferentes escalas tecnológicas. Este fusil no usa software y a veces es bueno no usar los softwares. La guerra del mundo de hoy demuestra, hace poco alguien hizo esa frase, que lo único que puede sobrevivir un apagón de software son las armas analógicas. Y de eso hay que aprender. Una nación, bajo los estados actuales de desarrollo de las matemáticas, de los algoritmos, de sistemas de defensa y contradefensa, como lo vemos, de ataque, de defensa, como lo vemos en el caso de los drones, funcionan exclusivamente con software, y a veces la contra del software es precisamente no usar software. Ahora lo veremos en un video porque a esa conclusión también llegó Ucrania. El fusil es analógico y es el arma finalmente que puede garantizar la defensa de un país con tantas montañas como las que tenemos y tantas regiones tan diversas, desérticas, llenas de humedad. El fusil probará esa diversidad regional. Si la logra, será un fusil de exportación. Y a eso hay que apuntar en cierta forma, ya no seríamos tanto importadores de armas sino exportadores. El Jaguar en sí mismo como marca, pero también como símbolo de América, porque en realidad desde todas las Américas y desde hace mucho tiempo existe el Jaguar, está dibujado en Chiribiquete, que tiene 22.000 años de antigüedad. Y ya había una relación, entre comillas, entre ser humano y jaguar allí, pintada, que no es una relación en ese entonces amistosa, sino que yo diría respetuosa. Del jaguar sabemos por los indígenas. La sabiduría del jaguar y la sabiduría sobre el jaguar de nuestra especie humana en América se ha construido desde hace decenas de miles de años, quizás desde que llegó el primer ser humano a esta tierra y lo encontró. Nunca han sido amigos en el sentido del perro, del animal doméstico, etcétera, sino respetuosos entre sí, si se respetan sus límites. Territorio del jaguar indudablemente es la naturaleza muy variada y el territorio del ser humano lamentablemente destruye la naturaleza. He ahí la enemistad hasta que hemos entendido que hay un límite en donde nosotros no debemos pasar ni sobrepasar ni depredar la naturaleza. Desde allí mira el jaguar a lo lejos, no se mete con el ser humano y el ser humano mira a lo lejos y no se mete con el jaguar. Pero aprende cómo ha sobrevivido el jaguar tanto tiempo en América. Otras especies no han sido tan efectivas. ¿Cómo es que ha logrado desarrollar un sentido de supervivencia tal que a pesar de los desarrollos humanos a esta altura, niveles tecnológicos altísimos, está ahí? En Colombia hay 15.000 según los científicos. Y somos como el cuarto país en número de jaguares. Por eso la sabiduría que hay en las comunidades indígenas sobre el jaguar. Ellos creen que el jaguar desaparece, que se vuelve invisible. Ellos creen que el jaguar tiene una especie de espíritu, así le dicen, muy apasionado que le hace arriesgarse. Hay un poeta asesinado, Afranio Parra, que hablaba de ese tema. El jaguar se lanza al vacío sin pensar, sin conocer. Y se lanza por una atracción, que al final son sus instintos, atracción que le hace sobrevivir, que no lo hace morir, aún saltando en el abismo. El jaguar, al hacerse invisible, es un guerrero también. No es derrotable generalmente, es muy difícil derrotar un jaguar. Es muy difícil ver jaguares en jaulas y en zoológicos. Y del jaguar hay que aprender si se quiere ser guerrero en América. Y esa forma es saber moverse como el jaguar. No hacer ruido,
no se siente, no se huele. Si lo alcanzas a ver, desaparece. El movimiento felino es el más rápido de todos, casi. Y ese movimiento hace que, o lo obtiene porque sus huesos son casi plástico. Él aprende desde niño no a la armadura como aprenden nuestros guerreros desde antes, sino a moverse desnudo entre las selvas sin quebrar las ramas. Y aprender eso yo creo que se puede hacer en el hombre y en la mujer latinoamericana, no en otros seres humanos. Y eso aprendieron los indígenas y por eso los indígenas están vivos en la Colombia de hoy. Aprendieron a moverse como el jaguar. Y yo creo que el ejército debe aprender a moverse como el jaguar. Así que no es solamente una marca, sino una filosofía. Pero esa filosofía obliga a entender la naturaleza, a entender las energías, a entender el otro y la otra, a entender el pueblo, a entender la historia y a entender hacia dónde vamos. Como el jaguar sabe hacia dónde va, salta al abismo y no muere. Nosotros también tenemos que aprender de eso y no me extiendo porque no se trata aquí de hablar del jaguar, sino de presentar el jaguar. El fusil, primero, industria nacional, con ingenieros colombianos, ingeniera, por lo que he escuchado, y con una tesis ya de tipo económica que quiero que se desarrolle, y es que los principales países del mundo industrializado han tenido como base de industrialización la industria militar, por la organización militar vieja, antigua, jerarquizada, por las necesidades de conflictos innumerables que han habido. Es la vanguardia de la industria, es el desarrollo de la industria y se genera generalmente por defensa. El Internet se generó en la industria militar. Y la historia habla de cómo los ingleses pudieron detener los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial inventando el código, descifrando códigos que máquinas automáticamente iban iterativamente moviéndose hasta encontrar el código y la clave de los alemanes. Y ese es el inicio del computador, que no del Internet. El Internet tiene su origen en los Estados Unidos, a partir de lograr códigos de comunicación telemática. Y sí, se puede desarrollar más la historia, pero en Colombia podernos industrializar, que es necesarísimo si queremos ser un país rico y con una riqueza distribuida dentro de la sociedad toda. La industria lo permite. Aquí se ve más o menos. Aquí esta es una industria pública, el Estado es el propietario, la fuerza de trabajo aquí debe tener sus condiciones laborales garantizadas, siempre habrá algo más que luchar. En los barrios donde viven aquí en Soacha, en el entorno, ustedes verán cómo mejora el entorno si crece la industria y si al contrario, decrece la industria, se muere la industria, pues lo que hay es un empobrecimiento incluso de la ciudad misma, que va perdiendo su vértebra central, por la cual puede volverse una ciudad próspera. Soacha con muchos problemas, como todos sabemos, pero si aquí se pudiera encadenar el desarrollo de una industria militar, Soacha tendría un polo de desarrollo parcial. Para entrar a manejar esas máquinas se necesita conocer, se necesita diseño, y el conocer es saber. Luego la articulación entre industria y saber crea una mejor sociedad de la que tenemos. Le he pedido a las fuerzas militares que no solo desarrollen este fusil y se pueda exportar y pueda ser el fusil general de uso. Por eso la policía debe comprar fusiles hechos en Colombia, pistolas hechas en Colombia. No puede haber una discrepancia entre mientras una fuerza hace un esfuerzo, la otra importa, porque perdemos sinergia.
La importación de armas ha traído su más y su menos. Los carteles intermediarios de la importación de armas a veces son los fogoneros de la violencia. Les interesa porque amplía el mercado. Y por no hablar de más cosas que se desarrollan en un país que se vive matando a sí mismo, como hoy mismo hay un caso de un joven asesinado. Bueno, la fiscalía dirá las razones. Entra a una zona que es la de más alta tasa de homicidio y es la más alta tasa de homicidio se debe, y hay que hablar de ello porque tenemos los medios, a la lucha por el oro. Cualquiera que haga el mapa, a veces no se hace, ¿dónde queda San Andrés de Cuerquia? Yo lo pregunté hace poco, porque ¿dónde queda Briceño? Y cuando uno coge el mapa, y entonces pone en orden de sur a norte, ¿cierto? Espero no equivocarme, aquí me lo imagino. Santa Fe, Antioquia. Después, Buriticá. Después, Briceño, creo, o hay alguno antes. No, San Andrés de Cuerquia. Después, Briceño. Después, Toledo. Después, Valdivia. Después, Cáceres. Después, Caucasia. Y no entra a mi tierra. ¿Qué junta esos municipios? Santa Fe de Antioquia era la capital de Antioquia años A, por eso es de estirpe colonial. ¿Qué hay en Buriticá? ¿Qué junta esos municipios? Porque a partir de Buriticá es la zona de más alta tasa de homicidio de Colombia. Lo que lo junta se llama Río Cauca. Un militar es lo primero que tiene que ver, la geografía. El político a veces no lo ve y a veces el periodista no trae de internet el mapa. Santa Fe, Antioquia y el Buriticá, ¿qué tiene? Desde antes que los españoles llegaran, los indígenas sacaban el oro de ahí. Es un cerro, es una montaña de oro. Y si los ríos que salen de esa montaña de Buriticá llevan oro, ¿a qué río cae? Al Cauca. Y si todos estos pueblos es a la orilla del río Cauca, incluido Briceño, hasta su embocadura en la Mojana, entonces hay oro. ¿Y qué es lo que está explicando la violencia? La lucha por quedarse con el oro. Aquí podríamos hablar ya hasta de política, pero no voy a trasnocharlos porque nos toca descansar. Ahora toca. La lucha por el oro desata la codicia. El grupo tal, 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 y hasta los funcionarios del Estado. Los políticos tal, los políticos tal, los políticos tal, por el control de los municipios donde se puede conseguir el oro. Una lucha por el oro que podría evitarse porque nosotros no nos hemos matado por el oro desde los españoles, que se mataban por el oro y nos mataron por el oro, genocidio casi, pero se logró un país que pudo controlar el oro y tenerlo y no se mataba a la gente por el oro. El Banco de la República era el comprador de oro, hoy no. Hoy cualquiera, mercado libre de oro, ¿qué tenemos? Muertos, muertos y muertos, incluido el joven de hoy, que no fue a buscar oro, fue al parecer a sacar fotos de paisaje para su periódico, que sacaba desde el colegio en Yaromari, pero entró a la zona de la lucha por el oro. ¿Cómo se ha manejado el oro en los últimos años en la política pública de Colombia? Sea de origen departamental en Antioquia, sea de origen nacional, yo tengo que decirlo, desastrosamente. Nos está envenenando nuestro propio oro. Nuestro propio oro se está financiando la industria inmobiliaria de los Estados Unidos, mientras aquí faltan casas. Nuestro propio oro no es la reserva de las pensiones. Nuestro propio oro está quemando la vida de muchísimos jóvenes de cualquiera de los municipios y de las organizaciones que ahí se mueven
tanto legítimas como ilegítimas. Dejo ahí, pero quería referirme a eso porque este tipo de armas tiene que tener un sentido. No solamente hacer crecer la industria, aquí tiene que brindarse los carros de seguridad. Le pedí al director de Indumil que empiece. ¿Cómo así que hacemos contratos corruptos para brindar carros? Y carteles del blindaje, de la Fiscalía, del IMPEC, del Ejército, del gobierno, de un mercado inmenso que genera la violencia, hay que blindar carros. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros? ¿Por qué hay camiones que van a zonas de conflicto sin el blindaje? Porque no tenemos el dinero para esos contratos cuando se puede blindar carros aquí. Incluso yo iría a hacer carros militares aquí. ¿Y qué sería Soacha si empezamos a desarrollar un polo realmente de construcción de el armamento de las fuerzas militares? Podríamos hablar de los helicópteros, de los aviones, ya eso, de los barcos que ya estamos haciendo. Quizás es lo más adelantado que tenemos, ya echamos buques al mar. Tenemos líos con los drones, los antidrones, etcétera, pero lo que quiero dejar aquí, y como muestra este fusil, es que la industria militar puede desarrollar regiones, puede mantener mucha fuerza de trabajo con dignidad y puede ser la base de la industria nacional. Hoy un artículo de esos que poco se leen, pero a mí me llena de orgullos porque la exportación de carros y maquinarias creció 7%. Y Colombia no exportaba vehículos. Esos son los prodigios de la industrialización. Y las fuerzas militares pueden estar en la vanguardia, la fuerza pública, en la vanguardia de la industrialización de Colombia, como lo fue en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Francia y en toda Europa. Gracias, muy amables. Y entonces, ahora hay que saber gritar jaguar juntos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. A todos los asistentes.